Compañeros, queridos amigos y socios de Sanki Mayor, en esta noche pues vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con una de las enfermedades que está arrasando prácticamente con la salud de una gran cantidad de millones de personas alrededor del mundo y que tiene que ver directamente con la diabetes mellitus. Hoy vamos a hablar acerca de las complicaciones microvasculares que presentan estas personas y para lo cual vamos a ver una serie de imágenes. La idea es que todos tengamos al final de la plática una idea muy clara de lo que se trata estas tres complicaciones de la diabetes. Pues sin preámbulo vamos a hablar directamente de la microangiopatía diabética, que es uno de los temas que definitivamente tiene mucho que ver con Sanki. ¿Por qué? Porque nos enfocamos directamente en la circulación y específicamente en la microcirculación. Para iniciar este tema, les traje la comparación de tres tablas poblacionales, cómo se lleva a cabo la transición demográfica de México, Colombia y Perú desde 1960 y cómo se ha estipulado que puede llegarse a presentar hasta el 2050. Estas gráficas que les estoy presentando, tablas poblacionales, tienen una característica. Si se dan cuenta, aquí en la base es amplia y tienen una punta muy estrecha. Eso significa que son tablas que se presentan en los países en vías de desarrollo. Y esto significa que aquí en la base de esta pirámide encontramos la alta natalidad, es decir, nacen muchos niños al año. Y vemos que la mortalidad, o más bien la expectativa de vida en 1960 no era tan alta, eran poquitas las personas que estaban llegando prácticamente a una edad longeva. Conforme va pasando el tiempo, y eso se presenta en los tres países, fíjense. A partir de 1990, vemos a ver cómo se da el cambio transicional demográfico y vamos a ver que empieza a disminuir la natalidad y empieza a aumentar la expectativa de vida. Con el advenimiento de los diferentes medicamentos, hacemos que ahora las personas vivan más. El problema, que ahora viven más, pero enfermos. Y ese es uno de los problemas graves de salud pública a los cuales nos enfrentamos. Para 2005, si se van dando cuenta, va cambiando todavía un poco más la gráfica y va haciéndose cada vez que tengamos un país de personas más longevas y está disminuyendo mucho lo que es la natalidad. El 2010 se convierte en una pirámide en la cual se le llama en una fase estacionaria. Ya no hay un alto índice de natalidad y muchos pacientes empiezan a irse prácticamente a la edad longeva. ¿Qué es lo que estamos viendo en el 2020 o tuvimos en el 2020? Empieza un problema que se llama una pirámide en fase regresiva. Ahora tenemos menos nacimientos todavía y más pacientes que se van a la etapa senil y desafortunadamente enfermos. ¿Cómo nos veremos para el 2025? De esta manera. Y para el 2050, vean cómo la gráfica ha cambiado drásticamente. Ahora nos encontramos con países que van a tener en su mayor población personas de edad adulta, de edad avanzada. La pregunta es, ¿cómo estarán estas personas en esa edad? ¿Estarán sanos o estarán enfermos? Y eso precisamente es lo que vamos a tratar en esta plática que preparé para ustedes. Quiero mostrarles en esta gráfica cómo se encuentra México, ¿sí? En este caso estamos hablando de una estadística de diabetes en adultos de 20 a 79 años. Tenemos prácticamente que el 14% de la población es diabética. En Colombia estamos teniendo un 7% y en Perú estamos teniendo aproximadamente un 6.5%. O sea que sí hay una cantidad muy importante de pacientes con diabetes. Y esto es lo que ha reportado la Federación Internacional de Diabetes hasta el 2020. A esta fecha tenemos todavía una incidencia mayor. Ahora bien, el problema con la diabetes ha sido la siguiente, que el diagnóstico no se lleva a cabo en el momento en el que el paciente empieza a desarrollar el problema, sino hasta que muchas de las veces ya empezamos a presentar complicaciones. Generalmente esto inicia en su curso clínico con un problema de intolerancia a la glucosa. Vamos a tener una resistencia a la insulina. Pero en este proceso, nuestro paciente empieza a tener cifras elevadas de glucosa. Y muchas de las veces se lleva a cabo el desarrollo de la diabetes, empiezas a superar los 126 miligramos por decilitro de glucosa y resulta que todavía no vas a tener síntomas. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando superes los 180 miligramos por decilitro.
¿Por qué hasta entonces? Porque hasta ese momento es cuando la glucosa se empieza a filtrar a través de la orina y entonces es cuando te va a dar mucha sed, te va a dar mucha hambre, te va a dar muchas ganas de orinar y también vas a empezar a perder peso. Entonces te preocupas, acudes al médico y entonces te hacen un diagnóstico de diabetes. Pero para entonces ya pasaron casi 4 años desde que se empezó a gestar la enfermedad. Y entonces, ¿qué es lo que frecuentemente te recomiendan? Pues te recomiendan que hagas dieta y ejercicio. Pero muchas de las veces estás en una edad, en esta etapa en la cual todavía ni siquiera aceptas tu enfermedad, ni siquiera sabes o quieres entender que tienes un problema metabólico que es grave y que si no te cuidas vas a terminar en una situación muy compleja. Entonces, omites hacer tu dieta, omites hacer tu ejercicio y sigue evolucionando la diabetes hasta que llega más o menos 7 años, en los cuales ya empiezan a aparecer las complicaciones microvasculares y de repente resulta que ya te arden los pies, de repente ya sientes en la noche como si tuvieras aguates, si tuvieras espinas o si te estuvieran poniendo frío o hielo en los pies, y entonces empiezas a preocuparte. A lo mejor ya empiezas a tener alteraciones en la vista, ¿sí? Ya te empiezas a hacer una vista borrosa que ya no se quita de forma frecuente con simplemente que le bajes a tu dieta, ¿sí? Entonces ya empezamos a tener complicaciones microvasculares. Y entonces te empiezan a recetar hipoglucemiantes orales, tales como la metformina, como la glibenclamida, y resulta que hay estudios clínicos que nos reportan que el uso, por ejemplo, de metformina y de algunos otros antidiabéticos orales van a generar un impacto negativo en la microbiota de tu intestino. Entonces, si eso sucede, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que empezamos a complicar todavía más este problema y al cabo de unos 10 años te van a empezar a aumentar 2, 3, 4 hipoglucemiantes orales y no se va a controlar el problema. Pero para entonces tu enfermedad microvascular ya avanzó y ahora ya se convierte en una enfermedad cardiovascular avanzada. Ahora ya empezamos a tener problemas de aterosclerosis y empezamos a desarrollar problemas como la hipertensión arterial. Y así siguen pasando los años hasta que a los 16 aproximadamente, 16 años de diabético, por ahí te lo dejan al último, la insulina. Y te dicen, ¿sabes qué? Pues vas a tener la insulina. ¿Por qué? Porque ya no te podemos poner tanto hipoglucemiante oral. Y eso significa que a lo mejor ya tienes una enfermedad muy avanzada. A lo mejor ya tu tasa de filtración renal está muy baja y ya no es prudente darte medicamentos orales. Y ahora te dejan la insulina, cuando debían a lo mejor habértelo dejado muchísimo tiempo antes, pero no se hace de esa manera. Y lamentablemente, ¿por qué? Porque la gente tiene mucho miedo a que le pongan insulina, porque dicen que se van a quedar ciegos, que se van a quedar calvos, que les van a cortar los pies, y eso tiene que ver directamente con la dosis, no propiamente con la insulina, porque ustedes producen insulina, y la insulina es necesaria para metabolizar la glucosa. Entonces sigue pasando el tiempo, llega a los 20 años, hasta que finalmente nuestro paciente muere. ¿Por qué? Porque ya no se pudo controlar. Pero desgraciadamente de los 16 a los 20 años pasan muchas cosas desagradables en nuestro paciente. Pasa que nuestro paciente puede quedarse con algún problema de insuficiencia renal, que finalmente termine en diálisis, puede quedarse a lo mejor con un pie amputado, con alguna otra secuela propiamente de la diabetes o simple y sencillamente pierde la vista. ¿Qué es lo que vamos a ver en este momento? Bien, entonces las etapas de tratamiento para la diabetes mellitus incluye 4 fases. La primera, que es el plan de nutrición, que es la parte súper importante y en donde nosotros tenemos que poner el enfoque principal, porque a partir de aquí es donde nuestro paciente o se empeora o se mejora, ¿ok? Luego entonces viene también la actividad física y el ejercicio. Esto es súper importantísimo. Cuando tú tienes una buena actividad física de acuerdo a la necesidad de tu organismo y de acuerdo a tus condiciones clínicas, entonces ese ejercicio va a ser adecuado y te va a ayudar a mejorar. Pero si tú no tienes una buena actividad física o está, pues de alguna manera ajustada a tu problema metabólico que enfrentas, puede generarte ciertas complicaciones el mismo ejercicio. La educación en diabetes. Es muy importante que el diabético sepa de su enfermedad, conozca su enfermedad y sepa cómo se debe de atender y cómo se debe de tratar de forma oportuna. Y finalmente, si es que es necesario, y lo digo así, si es que es necesario, porque con lo que vamos a presentar hoy, muchas veces llegamos a la conclusión que no es necesario realmente manejar muchos tratamientos que tengan que ver con medicamentos propiamente dichos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la primera complicación que se llama retinopatía diabética. ¿Ok? ¿Y qué es la retinopatía diabética? Bien, para que ustedes me entiendan esto, les puse este esquemita muy fácil en el cual vemos al ojo.
El ojo es una cámara que tiene muchos cristales y esos cristales nos sirven precisamente para que nosotros podamos ver con claridad. Tenemos el primero que estoy señalando aquí, que es prácticamente la córnea. Si esa córnea está deformada, pues nos va a generar definitivamente un déficit de visión y vamos a necesitar a lo mejor uso de lentes o algún otro artefacto. Sigue otro elemento que se llama el iris, que tiene al centro un anillo que se abre y se cierra, que se llama pupila y que nos va a permitir la entrada, la entrada de luz dependiendo de la cantidad que tengamos, ahora sí, luz externa, qué tanta luz hay. Si hay mucha luz, va a hacerse chiquita. Si hay poquita luz, se hace grandota y se dilata, ¿ok? Eso depende de las condiciones de la luz. Luego está un cristalino, que es otra lente igual, que sirve para reflectar toda esa imagen que nosotros estamos viendo para que finalmente se refleje aquí en esta zona que está en la parte posterior del ojo, que se llama retina. Y esto es a lo que nosotros nos vamos a referir en este momento. Toda esta capa naranjita que estoy señalando es la retina, y esta estructura como un huequito que se llama mácula o fóvea, ahí es el punto de mejor visión del ojo, ¿sale? Ahí es donde el ojo ve de forma excelente. ¿Por qué? Porque ahí es donde tiene una concentración alta de conos y bastones, que son prácticamente las células sensitivas del ojo, ¿ok? Ahora bien, vamos a ver cómo se vería un ojo viéndolo a través de una lámpara de hendidura. Este es un ojo normal, ¿ok? Entonces, aquí donde se ve este punto amarillo, ahí es donde sale nuestro nervio óptico, donde salen las venas y arterias, y es el punto ciego de nuestro ojo. Aquí el ojo no ve absolutamente nada. Y viene al centro la zona que le dijimos que se llama mácula y que tiene la fovea, que es la zona de mejor visión. Y estas como raíces que vemos acá prácticamente son las arterias. Y son microvasos sanguíneos, ¿ok? Entonces, eso es lo que veríamos en una retina normal. Ahora bien, los estudios que usualmente se mandan a hacer a un paciente diabético debe de ser un estudio de fondo de ojo con lámpara de hendidura para que evalúen cada uno de los campos de tu ojito, cómo se está comportando la circulación, si hay algún tipo de hemorragia, si hay algún tipo de lesión que se tenga que tratar a tiempo. Otro estudio que podemos evaluar es la angiofluorescencia o angiografía fluorescénica, en la cual, si se dan cuenta, se ve perfectamente cómo están las raíces de todos los vasos sanguíneos que tenemos en la retina, ¿ok? Y podemos ahí ver si hay alguna alteración o alguna deformidad. Y también vemos otro estudio que se llama tomografía de coherencia óptica, donde podemos evaluar si existe presencia o no de edema a nivel de la fóvea o de la mácula, ¿ok? Esos son estudios que se deben de realizar, pero si se dan cuenta, algo muy parecido a lo que estamos viendo acá es lo que nosotros podemos evaluar a través de nuestro microescáner, ¿ok? Y bien, la retinopatía diabética, vean cómo se empiezan a generar alteraciones. Aquí vean que empiezan a aparecer algunas manchas. Estas manchas se llaman exudados duros, exudados serios, y tiene que ver simple y sencillamente con colesterol y triglicéridos que están saliendo de los vasos sanguíneos, ¿ok? Y que están afectando ya nuestra retina. Eso significa que a lo mejor el vaso sanguíneo ya se debilitó y puede llegar a romperse y generarme hemorragias como la que estamos viendo en este momento. Y también cuando mi paciente ya no logra recuperar el 100% de la visión clara, eso significa muy probablemente que la mácula ya se edematizó, está prácticamente edematizada, y es lo que estamos viendo en este estudio que podemos observar aquí. Vean cómo es de forma normal, está completamente pegada y adosada, y aquí vemos algo completamente diferente. Por eso es que mi paciente ya empieza a ver borroso, ¿ok? Ahora bien, en la angiofluorescencia lo que podemos observar es esto. Y vean cómo se ven esta serie de puntitos blancos. Todos estos puntitos blancos se llaman microaneurismas. Eso significa que ahí se formaron como si fueran hernias en esos vasitos. Están muy sensibles y muy delgaditos y pueden llegar a romperse prácticamente, ¿ok? Y entonces son los que generan los sangrados. Luego entonces sangrados que se van a generar como este tipo que estoy señalando acá, que se llaman sangrados en forma de flama, o bien vamos a tener sangrados intrarretinianos, ¿ok? Este tipo de sangrados está generando isquemia, zonas de necrosis y de infarto en la retina. Cuando esto sucede, tu organismo en automático hace que se produzca o se active un mecanismo que se llama angiogénesis, y entonces se producen vasos de neoformación.
Vasos como estos que estamos viendo aquí en esta imagen, son vasos muy delgaditos que se están formando. No podemos comparar la fuerza y la resistencia de estos vasos nuevos con estos vasos grandotes y viejos que prácticamente ya aguantan una presión arterial alta. Estos no lo van a aguantar y como no lo van a aguantar son más susceptibles a romperse y generar hemorragias mayores que pueden empezar a generar lesiones como esta que estamos viendo, que se llama una proliferación fibrovascular, que finalmente va a agarrar a tu retina y la va a agarrar como si fueras una hoja de papel, la arruga y hasta que la desprende. Cuando nos damos cuenta de esto a tiempo, nuestro paciente empieza a ver, si tú te quedas mirando una línea recta, ya no la vas a ver recta, vas a ver como que se empieza a hacer como si fuera una víbora, ¿sí? Eso ya te está indicando que tienes una retinopatía diabética proliferativa y que muy probablemente vayas a requerir algún tratamiento oftalmológico como es la panfotocoagulación, que es la famosa cirugía de láser. Esta imagen que les estoy presentando en este momento es una retina donde se le hizo una cirugía de láser. ¿Cuál es la finalidad de esta cirugía? Pues evitar que se rompan las venas y arterias y que se generen más sangrados. Sin embargo, en donde se lleva a cabo la coagulación, existe muerte de esa zona de la retina. Y entonces, definitivamente, aunque se eviten los sangrados, la agudeza visual de nuestro paciente va a estar disminuyendo drásticamente. ¿Ok? Y si no se hace ese tratamiento, entonces vamos a pasar a esta fase grave que se llama desprendimiento de retina. Puede ser una sola zona en la que se arrugue, puede ser una zona que se forme como anillo, de la cual va a empezar a traccionar y a desprender la retina toda completa. Y esta zona que estoy, o esta imagen que estoy presentándoles a mitad, pues es una zona o un tipo de imagen que puede ser candidata todavía a tratamiento médico oftalmológico. ¿Qué hacen los oftalmólogos? A veces te ponen inyecciones intraoculares para tratar de disminuir esa fibrosis y evitar el desprendimiento. Pero cuando eso no es posible, la retinopatía va a progresar y entonces prácticamente la retina se va a desprender como esta que estoy señalando en este momento y esa definitivamente va a causar ceguera total en mi paciente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que le está pasando a mi paciente. ¿Por qué sucede? Ah, bueno, vamos a ver la explicación rápida. Este es un vasito arterial que está en mi retina. Está rodeado por células que estoy señalando en este momento, como si fueran prácticamente unas rosquillas, que están dándole estructura y fuerza a la arteria. Eso se llaman pericitos. Son células que no necesitan de la insulina para poder comer glucosa, ¿sale? Entonces, cuando tienes niveles de glucosa alto, entonces la glucosa entra fácilmente en esas células sin necesidad de la insulina y entonces empieza a aumentar su tamaño hasta que genera destrucción de ellas. ¿Por qué? Porque va a generar activación de vías metabólicas internas que van a terminar generando un daño en la célula y una destrucción de la misma. Entonces, ¿qué le va a pasar? Pues se empieza a destruir el pericito y se empieza a quedar prácticamente como si fueran puros cueritos nuestras venas o nuestras arterias. Ya no van a tener esa capacidad contráctil que tienen las arterias. Como se quedan muy debilitadas, pueden llegarse a generar hemorragias, microhemorragias como la que estamos viendo en este momento. Empieza a salirse de las venas lo que serían los exudados serios, los exudados duros, que ya había mencionado que tienen que ver con colesterol, LDL principalmente y triglicéridos. Y como queda débil y entonces nuestro paciente muy probablemente ya tenga problemas de la presión arterial, entonces se empiezan a formar estas estructuras que se llaman microaneurismas, que es lo que les presenté en la micrografía. Y entonces este es muy susceptible a que se pueda romper con un cambio brusco de presión. Como se genera una zona de infarto, entonces la retina activa la angiogénesis y empieza a producirse estos vasos sanguíneos de nueva formación, ¿sale? Los vasos de neoformación que son sensibles, que ya dije, que se pueden romper fácilmente y que me van a generar una hemorragia mayor de la retina. Eso es lo que le está pasando simplemente a mi diabético. Por eso es que tenemos que cuidar muy importantemente el nivel de la glucosa desde el principio de la enfermedad. ¿Ok? Muy bien. ¿Y qué mecanismos tienen que ver con este problema de la diabetes? Bueno, pues primeramente el estrés oxidativo. Y si ustedes recuerdan, en Sankey lo que primero tratamos es el estrés oxidativo. Tratamos de quitar ese estrés oxidativo generado por un exceso de radicales libres.
existe la formación de productos finales de glicación avanzada, existe activaciones de vías metabólicas como la proteincinasa, existe inflamación, activaciones de vías como el sorbitol, activaciones anormales del sistema renina-angiotensina, que son hormonas que van a regular nuestra presión, y eso va a generar un daño o una disfunción de los vasos sanguíneos. Si a eso se le agrega la hipertensión arterial, ¿sí? Y la isquemia renal, esa isquemia renal va a generar de alguna manera la producción de ciertos factores de crecimiento endotelial que van a permitir que haya mayor permeabilidad vascular, es decir, como si se abriera el vaso y permite que salga el contenido líquido de ese vaso. Y eso es lo que genera el edema macular. Luego entonces, ¿qué va a suceder? Que hay áreas de hemorragia, áreas de isquemia, y por lo tanto empiezan a formarse los nuevos vasos sanguíneos que terminan finalmente rompiéndose y desprendiendo la retina. Eso es la retinopatía diabética de a grosso modo. Entonces, pues hay que cuidar todas estas vías metabólicas. ¿Y cómo ve el paciente con retinopatía? Bueno, ustedes ven de esta manera y los pacientes con retinopatía ven así, empiezan a ver manchas negras, de puntos negros, que son las áreas de la retina que ya no ven, que ya se infartaron, ¿ok? O bien que ya se coagularon. Este es otro ejemplo de cómo ve nuestro paciente diabético. Así es que si alguien empieza a ver de esta manera, tiene que poner mucha atención porque si no se trata a tiempo, puede perder la vista. Muy bien. Vamos a ver el segundo tema. Déjenme hidratarme un poco con velas. El segundo tema se llama neuropatía diabética. Y la neuropatía diabética, simple y sencillamente, nos habla del daño de los nervios. Y volvemos a ver otra vez este esquema en el cual vamos a ver que interviene nuevamente el estrés oxidativo, nuevamente la inflamación y la disfunción mitocondrial, que es uno de los temas que frecuentemente nosotros tratamos y atendemos en sangre. Ahora bien, ¿cómo se presenta? Siempre el factor número uno es la glucosa alta. La glucosa alta genera una sangre espesa, una sangre viscosa, y va a haber una resistencia a la insulina y va a haber un daño endotelial, lo cual va a hacer de alguna manera que empiece a existir una resistencia de la circulación de los vasos sanguíneos hacia los nervios, y por lo tanto va a haber un flujo sanguíneo nervioso disminuido. ¿Eso qué le va a generar? Hiporexia endoneuronal a nuestro nervio, y por lo tanto eso se va como a retroalimentar. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos, hay vasos que alimentan a los nervios, que se llaman vasos nervorum, y hay nervios que les mandan información a los vasos sanguíneos, que son los nervovasorum, ¿ok? Entonces empiezan de alguna manera a formar un ciclo de retroalimentación negativa y pésima. ¿Por qué? Porque mis nervios se van a dañar y al mismo tiempo también mis vasos sanguíneos se van a seguir dañando. Cuando esto sucede, se activan también vías metabólicas que afectan a las enzimas principales de nuestro organismo, como es la catalasa, la glutatión peroxidasa, que son prácticamente las enzimas antioxidantes de nuestro organismo, y se van a afectar generando peroxidación de lípidos, alterando el forro de esos nervios. Para que me entiendan claramente cómo es un nervio, simúlenlo como si fuera un cable de corriente de luz, ¿sí? Ese cable tiene prácticamente un forro, ¿verdad? Y en el interior está el conductor como tal de la corriente. Entonces, cuando yo tengo conectado un cable desde el enchufe hasta donde va a generar o donde se va a activar, por ejemplo, una lámpara, un foco, en ese proceso debe de haber un forro. Si yo ese forro lo agarro con el cable conectado, si está íntegro, no va a pasar nada. Pero si ese forro está pelado, está descubierto, entonces lo más seguro es que me voy a electrocutar. Eso es lo que le está pasando al paciente diabético. Está perdiendo ese forro de los nervios, ¿ok? Y al perderlo, lógicamente va a empezar a tener alteraciones en la transmisión de ese impulso nervioso. ¿Y cómo se presenta este problema? Cuando apenas te conviertes en diabético, generalmente no tienes dolor, ¿sale? Entonces, empieza a pasar un poco de tiempo y si no te controlas de forma adecuada tu glucosa, va a llegar un momento en el que rebasas el umbral y ahí empieza a manifestarse el dolor. Ahí empieza a generarse esa sensación de quemazón. Ahí les pido por ahí que me apoyen con sus micrófonos, por favor.
Entonces empieza a manifestarse el dolor, que puede ser un dolor ardoroso prácticamente, vas a sentir ardor, como que te queman los pies, como que tienes chile embarrado en las plantas de los pies, de repente puedes sentir como frío, ¿sí? Doloroso, y entonces ahí ya nos estamos dando cuenta que tu nervio ya se empezó a alterar, ya se empezó a despulir ese forrito y entonces ya empiezas a tener hipersensibilidad. Muchos de los diabéticos lo que hacen es que cuando llega esa fase, pues simple y sencillamente meten sus pies en el agua fría y eso les da consuelo. Pero ahora imagínate, si este proceso se generó precisamente porque no llega suficiente sangre a ese nervio, y eso es por vasoconstricción, ahora imagínate cuando lo metes tu piecito en el frío. Lo que va a suceder es más vasoconstricción, menos va a llegar sangre, nutrientes y oxígeno a ese nervio y por lo tanto ese nervio se puede morir. Y al morirse, ¿qué va a suceder? Simple y sencillamente se desensibiliza y viene la fase de anestesia. Entonces, cuando tú vas caminando y de repente pisas una piedra, un clavo, un vidrio, lo que sea, lo sientes y en microsegundos la información va a llegar a tu cerebro y va a regresar otra vez y te va a decir, ¿sabes qué? Quita el pie. Pero el diabético ya no le pasa eso. El diabético pisa y como ya la información tarda mucho en llegar y a veces ni siquiera logra llegar al cerebro, simple y sencillamente se pierde en el camino, pues el paciente nunca se dio cuenta que pisó el clavo, que pisó la piedra, que tiene el vidrio enterrado, hasta que ya mucho tiempo después se dieron cuenta porque ya viene sangrando, viene oliendo mal o viene tirando pus y a veces lamentablemente ya también tiene problemas de la vista. Entonces ni siquiera se puede ver qué es lo que le está pasando en su piel. Entonces, ese es el proceso que cursan los pacientes con neuropatía. Ahora bien, aquí está lo que les explicaba hace rato. Simulemos, este es un cable, este es el nervio, este es el que va a llevar la transmisión eléctrica y este es el forrito que se llama vaina de mielina. Y aquí existen unos espacios entre vainas que se llaman nódulos de Rambier donde se generan los llamados potenciales de acción. Eso va a facilitar que la velocidad de transmisión sea sumamente rápida. En milisegundos va a llegar la información desde el dedo chiquito de tu pie izquierdo hasta tu cerebro y va a regresar otra vez. ¿Sí? Entonces, cuando se pierde esa estructura, simple y sencillamente la transmisión se hace extremadamente lenta. Y ahora vean qué interesante tiene el nódulo de Rambier. Estos puntitos negros que estoy señalando aquí se llaman mitocondrias. Y esas mitocondrias son las que van a desencadenar ese potencial de acción. Así es que imagínate si tu mitocondria está funcionando mal. Ya no es el mito de la mitocondria. Ahora es la mitocondria la que tienes que entender que debe de funcionar de forma normal porque de ella depende que la transmisión nerviosa se lleve de forma adecuada. ¿Ok? Y no solamente el nódulo de Rambier. Miren, cuando una neurona llega y se une con otra neurona, existe una zona que se llama sinapsis y esta zona se lleva a cabo una comunicación a través de una serie de sustancias que se llaman neurotransmisores, que tienen diferentes etiologías. ¿Como cuáles? Vamos a ver que algunos son aminoácidos, algunos son aminas, algunos son péptidos, pero tienen que ver prácticamente con los aminoácidos y con los péptidos, ¿ok? Ahora imagínate que tu intestino no tiene un buen metabolismo. Ahora imagínate que estás consumiendo metformina y algunos otros medicamentos, incluso analgésicos, que están dañando tu microbiota. Y se supone que en tu microbiota estamos teniendo una producción de más del 80% de la serotonina de tu cuerpo. Imagínate qué es lo que le va a suceder a ese paciente. Entonces, vamos a tener más daño. Ahí es donde nos damos cuenta que a veces los medicamentos no son tan buenos como quisiéramos nosotros pensar. Van a tener un efecto secundario muy severo. Entonces, nosotros tenemos que garantizar a través de una buena alimentación, una buena nutrición, que existan los aminoácidos esenciales para que puedan ser absorbidos y también se debe de garantizar la absorción de nutrientes a nivel del intestino. Ponga mucha atención en estos puntos que estoy haciendo mucho énfasis, porque es precisamente lo que nosotros estamos pensando. ¿Ok? Y mira, quiero que vean esta imagen que les puse acá. Aquí está el nervio y aquí está el vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo está íntegro, lleva oxígeno, nutrientes, lleva la sangre propiamente y lleva los neurotransmisores. ¿Ok? Ahora, cuando ya tienes una célula dañada, un vaso sanguíneo dañado, ¿sí? Pues también se empieza a afectar el forro de nuestro nervio hasta que queda prácticamente despulido. Este nervio ya no sirve. Es un nervio que va a tener definitivamente secuelas muy importantes en nuestro paciente diabético.
¿Y por qué se afectan los pies? Bueno, pues se afectan porque el exceso de glucosa va a alterar los vasos sanguíneos, la circulación y la sensibilidad de los pies se van a ver afectados, como ya mencioné, y esto va a parecer a generar diferentes situaciones, desde cambios en la temperatura, cambios en la sensibilidad, cambios en el nivel de resequedad de la piel, y esto va a hacer o va a favorecer que se puedan llegar a formar úlceras. Úlceras que aparte de eso pueden llegar a penetrar y que pueden afectar hasta el hueso mismo, ¿sí? Y ahorita vamos a ver adelante cómo se clasifica. Daña también las articulaciones de los pies, ¿sí? Generando deformidades y puntos de mayor apoyo y que pueden ser susceptibles al desarrollo de, pues, de más úlceras, ¿ok? Y obviamente la presencia de uñas enterradas es un factor de riesgo total para el desarrollo de un problema que finalmente se considera como o se llama pie diabético. Y bien, eso es lo que vas a sentir inicialmente. Ardor, hormigueo, ¿sí? Descargas eléctricas, piquetes, frío doloroso. Eso es lo que siente el paciente inicialmente cuando tiene una neuropatía diabética. Ahí es donde tengo que poner enfoque. Si yo no pongo enfoque aquí, lo que voy a generar precisamente es que haya deformaciones internas. Vean este pie, cómo se ven normal los huesos, se ven bien alineados y todo perfectamente bien. Ahora vean este pie, cómo se ve todo abolocados los huesos, se ven deformes, se ven casi en forma de garra. Entonces, todos estos sitios que están formándose de apoyo anormal de nuestro piecito es el que va a prácticamente a estar susceptible a tener una úlcera. Y finalmente, pues vamos a tener esto, ¿sale? Ahí está la formación de las úlceras, es un pie diabético, ¿ok? Luego entonces, un pie diabético se va a clasificar de acuerdo a la gravedad de afectación que tenga, desde un grado 0, donde no hay prácticamente una lesión, simplemente callosidades, engrosamientos que pueden haber en la piel, un grado 1, donde ya estoy viendo prácticamente las lesiones o úlceras superficiales, donde ya se dañó la piel, pero todavía no llevo tejidos profundos, un grado 2, donde ya atravesé a tejidos profundos, ligamentos, pero todavía no he llegado al hueso, un grado 3 donde prácticamente ya llegué al hueso, ya se están formando abscesos, ¿sí? Ya hay osteomielitis y que pone en riesgo a mi paciente de tener una amputación, un grado 4 donde ya prácticamente la circulación se abolió completamente, tanto la circulación como la sensibilidad e incluso el movimiento, y entonces ya se empieza a presentar la gangrena, una gangrena limitada o localizada, puede ser un dedo, dos dedos, un segmento del pie, hasta que llega la fase 5, donde ya prácticamente todo el pie está gangrenado, ya no tiene una circulación adecuada y pues a lo único que se procede es a la amputación, que es justamente lo que no queremos que le pase a nuestros pacientes. Y entonces pueden tener amputaciones desde segmentarias, selectivas, podemos tener amputaciones que pueden llegar hasta infracondilias, supracondilias, de ambas estructuras. Y quiero que vean esta foto que les estoy marcando en este momento. ¿Por qué no es recomendable que lleguemos a la amputación? Imagínense si este paciente que tiene un problema de sobrepeso o obesidad difícilmente se movía teniendo las piernas, ahora imagínate qué le va a pasar cuando ya no las tiene. Mucho menos se va a mover y entonces va a ser susceptible a que se formen más y más úlceras hasta que pueda una úlcera infectarse y muchas veces este paciente llega a morir por sepsis. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante que cuidemos esta parte de los pacientes diabéticos. Pero, ¿qué creen? No solamente se queda ahí. La neuropatía diabética va más allá de esto. Puede generar un problema de insomnio y a veces muchos lo presentan y ni siquiera sabían que ya es prácticamente parte de una neuropatía. El paciente tiene insomnio, simple y sencillamente no concibe el sueño. Acuérdense el tema que hablamos de la producción prácticamente de los neurotransmisores que están en a nivel del intestino, se los vuelvo a recordar, y el principal uno de ellos se llama serotonina, que tiene que ver directamente con el sueño, con el poder restablecerse durante la noche. Si lo estoy quitando, ¿qué va a pasar? Mi paciente va a tener insomnio, no va a poder dormir. Aparte de eso, puedo tener el paciente que todo lo que come le hace daño. Come verduras, le hace daño. Come frutas, le hace daño. Come carne, le hace daño. A veces tiene diarrea, de la nada se quita. A veces tiene estreñimiento, de la nada se corrige. Eso ya me está diciendo que tiene una neuropatía visceral. Luego entonces aquel paciente que se tiene que levantar en la noche, una, dos, tres, cuatro veces, cada 30, cada 20 minutos. ¿Por qué? Porque ya no tiene la capacidad de prácticamente
retener la orina, de concentrar la orina, y entonces eso tiene que ver con una vejiga neurogénica. O bien tenemos un paciente con disfunción eréctil, un paciente que prácticamente ya se le afectó la función viril, y también, por ejemplo, en este caso de las mujeres, pueden presentar dispareunia. ¿Por qué? ¿Eso qué significa? Que van a tener dolor en las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque hay mucha resequedad, simple y sencillamente porque ya se afectó mucho la piel. Esos son datos muy importantes que también debemos de tomar en cuenta en todos nuestros pacientes. Cuando lo presentan, hay que estar alertas porque seguramente ya tiene una neuropatía avanzada. Muy bien, esto es lo de neuropatía. Ahora, vamos a ver el tercer y último tema que se llama nefropatía diabética, que tiene que ver con tu riñón. Y vuelvo otra vez a la fisiopatología. ¿Qué tiene que ver? La hiperglucemia, glucosa alta, formación de glicación avanzada, de productos de glicación avanzada, otra vez la vía de los polioles, la proteína sinasa, la activación de factores de crecimiento, vuelve a aparecer el estrés oxidativo, vuelve a aparecer el sistema renina-angiotensina, la inflamación, y a eso se agrega todavía la susceptibilidad genética. Hay muchos pacientes que desarrollan insuficiencia renal en poco tiempo, a veces en un año, ¿sí? Y algunos que tardan un poquito más, de acuerdo a la historia natural de tu enfermedad, pero finalmente terminan en ese problema que se llama nefropatía diabética. Ahora bien, te presento aquí un riñón. Un riñón, ¿de qué es lo que hablamos? Porque muchas de las veces mis pacientes me preguntan y me dicen, oye, ¿por qué me dices que yo estoy mal del riñón si yo voy y orino? Yo sí estoy orinando. Ok, una cosa es que saques agua y otra cosa es que saques orina. El riñón es un filtro, específicamente está diseñado para sacar toda la basura metabólica que tienes en tu sangre, ¿sí? Entonces, aquí te presento la estructura que hace esa función, se llama nefrona, es la unidad de filtración renal de nuestro riñón. Tiene algunas estructuras especiales, como este que se llama glomérulo, van a tener algunos túbulos que van a ser contorneado proximal, asa de Henle, contorneado distal, y el túbulo colector, donde ya se va la orina directamente al aparato excretor. ¿Y cómo lo vemos acá? Bueno, aquí estamos observando que este riñón, en una micrografía electrónica, se ve perfectamente el glomérulo, se ven perfectamente sanos los vasos sanguíneos y se ve claramente cómo están bien distribuidos perfectamente los glomérulos y los túbulos colectores de este riñón. Ahora, vean esta imagen. Aquí ya tenemos un riñón dañado, un riñón donde ya el glomérulo se está esclerosando, se endurece, se fibrosa. Hay muchas cicatrices en ese riñón. Entonces vean la diferencia, un riñón bien hidratado, funcional, y un riñón prácticamente insuficiente. ¿Ok? Ahora, les puse este video para que vean claramente cómo está funcionando esto de la nefropatía. Lo que estamos viendo aquí, vamos a ir directamente a nuestro riñón y de nuestro riñón nos vamos a meter al sistema de filtración, que es precisamente las nefronas. Aquí vemos cómo en esta nefrona, aquí está el glomérulo, viene la sangre de una arteriola aferente y esta va a llevar sangre, nutrientes y va a también llevar todos los elementos tóxicos que vienen en nuestra sangre y que se van a estar filtrando a través de estos glomérulos que aquí están. Se llama urea, creatinina, nitrógeno ureico, ácido úrico. Es precisamente lo que nosotros vamos a ver. Vamos a encontrar sangre. Ya que pasó por el glomérulo, ahora va a salir a través de una arteriola eferente, y va a ir al resto de la circulación, pero ya es la sangre limpia. Ahora, cuando yo tengo una insuficiencia renal, esta célula que estamos ampliando, que se llama célula del mesangio renal, empieza a tener un proceso inflamatorio y degenerativo, empieza a fibrosarse y empieza a prácticamente a inflamarse esta zona del glomérulo, generando que ese filtro, que esa coladerita que estaba fina, pues ya no pueda filtrar. Y entonces, ¿qué le va a pasar a toda esta basura metabólica? Se va a regresar a la sangre. Y ahí es cuando mi paciente se empieza a sentir mal. Ahí es cuando mi paciente empieza con un problema que se llama síndrome urémico. Y vean cómo quedó todo dañado este glomérulo. Este glomérulo ya no funciona, ya no sirve. Y ya no puede sacar sustancias tóxicas, solamente tal vez saque agua. Y cuando se daña más, ya ni siquiera el agua va a sacar. ¿Ok? Pero no es suficiente con eso. Todavía hay más. El glomérulo dañado, existe una alteración prácticamente del sistema renina-angiotensina que genera una vasodilatación de las arterias aferentes y esto va a favorecer literal, o sea, como si se abriera nuestra membrana del capilar y eso va a permitir que salgan proteínas.
Las proteínas son muy importantes en tu cuerpo, en tu vida. La proteína, y sobre todo la albúmina, es la que mantiene al líquido de la sangre prácticamente en el interior de las venas. En el momento en que pierdes albúmina, ese líquido se sale de tu circulación. ¿Y qué es lo que va a dar como manifestación? Edema. Y entonces por eso nuestro paciente empieza con retención de líquidos. Y vean esta parte, la arteria eferente se pone hipertensa. Y entonces nuestro paciente ahora no solamente es un diabético, sino que ahora ya también se le agrega el problema de la hipertensión arterial. Y entonces existen varias etapas de la función renal crónica donde vemos que un riñón sano no tira proteínas, un riñón enfermo tira proteínas. Y de acuerdo a la etapa, hay 5 etapas de la función renal, 3 de las cuales las primeras son reversibles y la 4 y la 5 son progresivas. Entonces, etapa 1, estamos hablando de que aproximadamente menos de un cuarto de tu riñón está afectado. La etapa 2, una tercera parte de tu riñón está afectado. En la etapa 3, casi la mitad de los riñones están afectados. En la etapa 4, una tercera parte es la que queda funcional. Y en la etapa 5, menos de una cuarta parte es lo que queda funcional. Generalmente la etapa 5 va a requerir diálisis o hemodiálisis o bien un trasplante renal. Y eso es a lo que precisamente tenemos que evitar que llegar. Y vean la historia natural, lo que les comentaba yo hace rato. Aproximadamente del año 0 al año 5, donde se presenta la enfermedad, aquí es donde tenemos la prenefropatía, apenas empieza a gestar el problema, y aquí es donde se da el estadio 1 y el estadio 2. Cuando ya hacemos el diagnóstico, muchos de los pacientes ya llegan en una fase 2 o casi una fase 3 de insuficiencia renal. ¿Sí? Por lo cual hay que poner mucha atención en este proceso, porque el riñón se puede ver afectado muy seriamente. Si no llevamos un buen control, pues simple y sencillamente va a empezar a declinar la función renal hasta que lleguemos a la etapa 5. ¿Qué le pasa? ¿Qué cambios químicos va a haber? Bueno, que se te sube la creatinina, la urea y el ácido úrico. Creatinina y urea te van a dar un problema que se llama síndrome urémico. El ácido úrico es un marcador también de riesgo cardiovascular. Por favor, con sus micrófonos, porque se escucha mucho ruido, por favor. Va a bajar los niveles de sodio, potasio, el cloro se va para arriba, el potasio se va para arriba, vamos a encontrar el ion hidrógeno que se va para arriba, el bicarbonato baja, el calcio baja y el fósforo inorgánico también sube. Entonces, ¿esto cómo se traduce clínicamente? Pues que tenemos un riesgo muy alto de presentar una falla cardíaca aguda. ¿Por qué? Porque el sodio, el potasio y el calcio son iones que regulan directamente la función cardíaca. Luego entonces el ion hidrógeno que estamos elevando nos da la acidez de la sangre y el bicarbonato nos da la basicidad. Y si se está bajando el bicarbonato y está subiendo el hidrógeno, ¿qué nos va a pasar? Pues que nuestra sangre se va a volver ácida, con un factor de riesgo más grave para hacer una falla cardíaca aguda e irreversible. ¿Ok? Y entonces, ¿qué vas a ver cuando tú tengas un problema de insuficiencia renal? Lo que tienes que fijarte es en tu orina. Si estás viendo que vas a orinar y haces así como si tuvieras jabonadura, preocúpate porque eso significa que ya estás tirando proteínas, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado en esta fase. Luego entonces, ¿qué vamos a observar? Retención de líquidos en las fases avanzadas que se le conoce como edema. Y ahí utilizamos un signo que se llama Godet, donde tú vas a presionar con tu dedito y vas a generar un hoyito, una fobia, ¿sí? Y que vamos a darnos cuenta que va a tardar en volverse a llenar. Eso nos está indicando que tenemos edema en las extremidades inferiores. Y estas personas, cuando el edema aumenta demasiado y cuando los componentes tóxicos llegan a un nivel muy alto, pues definitivamente van a tener que irse a la diálisis peritoneal o bien a la hemodiálisis, que es justo lo que tampoco queremos de nuestros pacientes. Así es que para que evitemos llegar a eso necesitamos basarnos en los estándares de control. ¿Qué debemos de controlar? Glucosa. ¿Qué más debemos de controlar? La hemoglobina glucosilada, los niveles de colesterol y triglicéridos. Debemos de controlar también la presión arterial, cuidar el tema de la albuminuria o microalbuminuria. ¿Sí? Y también debemos de evaluar el estado físico corporal de nuestros pacientes, como el índice de masa corporal. Vamos a evaluar la circunferencia abdominal, tanto en hombres como mujeres, que deben estar dentro de parámetros normales. Y para que eso suceda, señoras y señores, necesitamos establecer un plan de tratamiento efectivo. Y entonces nos dicen muy frecuentemente que utilicemos una dieta balanceada, ¿sale? Entonces, la pregunta es,
Aún utilizando la dieta balanceada podremos llegar a tener pues una dieta ideal y realmente saludable, tomando en cuenta de dónde vienen tus frutas y verduras, tomando en cuenta de que muchas de las veces las verduras que consigues ya no son verduras que han sido cultivadas en un campo, sino que aparte de eso, de no ser cultivadas en un campo, son cultivadas en invernaderos, donde prácticamente ya la absorción mínima de nutrientes es en la tierra, donde se han agregado pesticidas, donde han agregado químicos que van a acelerar el crecimiento de frutas y verduras, y entonces ya no tenemos un impacto adecuado con este tipo de nutrientes, ¿sí? Te mandan a hacer ejercicio. Tengo un diabético descompensado que lo mando al gimnasio y lo pongo a hacer una clase de aeróbics. O se me infarta o me genera una insuficiencia cardíaca. Entonces tiene que ser adecuado a las necesidades de mi paciente. Otra, cuidar el tema del estrés. Hay muchas actividades como esas que estamos viendo en pantalla que van a ayudarte a controlar el estrés, desde alimentarte sanamente, desde ejercitarte diariamente, ejercitar la mente, dormir sanamente, dormir en las horas necesarias. ¿Por qué? Porque está relacionado también el no dormir con un alto índice de mortalidad, el divertirse, el hacer hobbies, ¿sale? No, dejar el celular, por favor, porque el celular ya lo agarran de hobby y ese no es un hobby, ese te estresa más todavía. Empezar a conversar con las personas. Son algunas actividades que te pueden ayudar mucho. Y la estrella de todos, que es precisamente la suplementación nutricional, que es el objetivo de esta plática. ¿Por qué lo vamos a tener que implementar? Y el primero de ellos se llama Velash. ¿Por qué? Porque precisamente Velash está diseñado, y toda esta tecnología está diseñada en la longevidad japonesa. Está diseñado precisamente en estas personas que tienen una microbiota sana. Hoy hablamos durante el transcurso de la plática de la microbiota que se está afectando en estas enfermedades. Por lo tanto, tenemos que ayudar a regenerar esa microbiota, porque ese es el secreto de la longevidad, y una longevidad sana. Luego entonces, ¿qué genera esa microbiota? Metabolitos. Los metabolitos van a ser tratados a través de biotecnología para poderlos introducir en una maravilla que están viendo ustedes acá que se llama ADS, que es una microcápsula que permite y que asegura que todo lo que estamos administrando a través de este suplemento pueda llegar hasta donde tiene que llegar, es decir, hasta el interior de la mitocondria. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues sencillamente es esto, los metabolitos se producen, se meten en un ADS, se va a tu intestino porque te lo vas a tomar, ahí se protege de los metabolitos y ácidos gástricos, esto es absorbido a la circulación, se transporta a través de la sangre y llega directamente al interior de mis células. Este es el enfoque que tiene prácticamente Sankey, y es precisamente el trabajar con la mitocondria, porque la mitocondria es la que te va a proveer energía. La mitocondria es la que es la responsable del 70% de tu peso corporal. Entonces no es cualquier cosa la mitocondria, está en todo nuestro organismo, y un mal funcionamiento de esa mitocondria definitivamente va a relacionarse con una resistencia a la insulina, con la presencia de una diabetes tipo 2, obesidad y sus complicaciones, y esto es que nos va a llevar a la muerte. ¿Ok? Entonces, vean esto, que la mayoría de las enfermedades degenerativas se originan con síndrome metabólico. ¿Y el síndrome metabólico qué va a generar? Pues daño en la mitocondria. Y esto es un proceso que es lo que estemos analizando en toda la plática. Finalmente, ¿qué es lo que tenemos? Que Horizon Enzyme 5 con Velash 6, ¿qué te va a hacer? Que va a activar precisamente superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa, catalasa, que te lo mencioné en el transcurso de la presentación, que son las enzimas que se están dañando precisamente por esas vías metabólicas alteradas. Entonces, ¿qué se le agrega todavía? Una espirulina, la espirulina de Okinawa, que te va a ayudar a ¿qué? A mejorar y a modular la microbiota intestinal, activa vías antiinflamatorias, que es otro de los puntos súper importantes que mencioné en la plática, que estamos hablando que en todos los procesos se presenta la inflamación. Entonces, y otro de los detalles es que va a desintoxicar el hígado, no solamente te va a ayudar a mejorar la circulación, sino que te quita la basura metabólica del hígado y hace que ese filtro que tenemos en nuestro organismo se ponga obviamente funcional y que te ayude a continuar una vida saludable. Aparte de esto, de la espirulina azul a la hyprolina, ¿qué se va a generar? Se promueve el crecimiento y mejoras al estrés. Otro punto importantísimo, vivimos con estrés todos los días, y si lo podemos mejorar, pues nos va a ir súper bien en la vida. Y aumenta, aparte de eso, la ingesta de nutrientes, que es otro punto que también les había yo mencionado. Entonces, hyprolina
¿verdad? Lo que va a hacer es que va a mejorar el metabolismo de la glucosa en el hígado y va a protegerlo de la fibrosis, va a ayudar a evitar que desarrolles una cirrosis hepática. Algo maravilloso. Entonces, dígame si sí o no, después de saber que te revierte los cambios epigenéticos, que te mantiene una expresión saludable de los genes que ya tienes, y no solamente los que tú tienes, sino los que tus futuras generaciones van a tener. Aparte de eso, va a hacer que las mitocondrias que ya no están funcionando bien se vayan y se queden mitocondrias funcionales. Se reactiven los antioxidantes del cuerpo, se aumente la producción de energía, se mejore la circulación, se incremente la hidratación a nivel celular, se inhiba la inflamación, se desintoxique el hígado y aparte de eso te provea microbiota intestinal. Dime sí o no y escríbeme ahí en el chat si es importante o no que tomen Velash. Es súper importante. Y otro que tenemos que tomar y también tener muy frecuente es Cronuit. ¿Qué te va a hacer Cronuit? Absorber o reducir la absorción de carbohidratos y azúcar. El tema principal de hoy fue la hiperglucemia. Y si tú logras ayudar a disminuir el nivel de glucosa en sangre, pues vas a estar ayudando a evitar estas complicaciones metabólicas. Aumenta la termogénesis del organismo eliminando tejido adiposo y tejido graso. Entonces, tu colesterol y tu triglicérido, el índice de aterosclerosis, las alteraciones generadas por esos lípidos, va a ir para abajo. Aparte de eso, ¿qué va a generar? Oxidación, a proteger de la oxidación gástrica, nivelar los niveles de azúcar y de insulina, que es fundamental, y acelerar tu metabolismo. Estamos muy lentos en nuestro metabolismo, así es que, señoras y señores, Cronuit es súper importante y es pieza fundamental para poder controlar estos problemas metabólicos. Y aparte de eso, ¿qué tiene Cronuit? Que tiene esta fórmula, que el efecto termogénico del té verde va a ayudar a regenerar el hígado y disminuir la producción de colesterol. Y otra cosa súper importantísima, que es el sistema, la fórmula ONR, que es un reseteo prácticamente de tu organismo y que va a suceder durante la noche. Por eso va a ser tan importante que descanses, que duermas, porque es en este momento donde se va a reducir la absorción de carbohidratos, donde tu organismo se va a empezar a regenerar. Por eso es tan importante consumir el Cronuit durante la noche. Y luego, ¿qué otra cosa? Tenemos esta fabulosa fórmula que se llama Hasaki. ¿Qué te va a dar Hasaki? Microbiota, específicamente, probióticos, prebióticos, polifenoles. Por eso es que es conocido como un alimento inteligente. Este alimento inteligente lo que va a ayudar es precisamente a darnos metabolitos, 596 metabolitos. Y esa microbiota que tenemos y que va a ser una microbiota adecuada y funcional para producir todas las enzimas y proteínas que nosotros necesitamos en el organismo. Aparte de eso, me va a ayudar a absorber y a garantizar la absorción de proteínas en un 20%. ¿Sí? Va a ayudar a aumentar la oxidación de la grasa y va a proporcionar más energía a esos trillones de mitocondrias que están de alguna manera pues ya quedándose sin actividad. ¿Me apoyan con el sonido, por favor? Y finalmente tenemos esta otra estrella, Inner 7. Habíamos hablado de que había problemas con el pH, con la acidosis que se puede generar en estas enfermedades, y lo que hace Inner 7 precisamente es regular el balance del pH. Va a ayudar a aumentar los mecanismos de defensa, es un estímulo más que le vamos a dar a tu sistema inmunológico para que esté funcionando y esté al 100% contra cualquier virus y bacteria que se encuentre en el organismo. Vamos a estimular la relajación y la revitalización, eso a través de un componente que es el yucin, que va a ayudar a neurorelajar. Es algo tan importante que necesitamos en nuestra vida porque va a disminuir bruscamente y súbitamente los niveles de estrés. Aparte de eso, va a mejorar tu tránsito intestinal y va a proporcionarte los minerales que tu cuerpo necesita. Así es que si quieres una fórmula perfecta para poder evitar la diabetes, para poder evitar las complicaciones, esta es la fórmula. Esta es la fórmula que 3 científicos galardonados en Premio Nobel de Medicina en 2017 recomiendan. ¿Y cuál es esta? Por la mañana, 7 de la mañana, debes de consumir Hasaki, que para preparar tu día. Luego, a partir de ahí, a las 12 del día, es recomendable que tomamos Velash con Inner 7, ¿sale? Esto lo que va a ayudar es a darte toda la energía que necesitas para continuar las siguientes horas.
A las 2 de la tarde es recomendable que comas un alimento balanceado, no más de 500 calorías, porque no necesitas más. Todo te lo está proporcionando prácticamente los nutracéuticos que estás consumiendo. A las 5 de la tarde, por ahí puedes consumir un snack de frutas y verduras. Y por la noche es importante que vuelvas a tomar Hasaki. Tienes que preparar tu día siguiente. Y entonces, antes de dormir, dijimos también que vamos a trabajar con la reparación de nuestro organismo y por eso es que vamos a combinar nuestra fórmula con Cronui e Iner 7. Y de esta manera nosotros estaremos preparando nuestro organismo para el siguiente día, para amanecer con todas las fuerzas, con todas las ganas y salir adelante y poder vencer esas enfermedades que desafortunadamente están afectando a miles y millones de personas en el mundo. Así es que te vuelvo a poner esta gráfica. Hoy ubícate en dónde estás, cuántos años tienes en nivel de la gráfica y échale 28 años más. En dónde vas a estar en el 2050? Y ahora yo te pregunto, ¿cómo te quieres ver en el 2050? ¿Como esta persona atlética, fuerte, saludable? ¿O te quieres ver una persona enferma, una persona preocupada, quizás por su salud? Eso es lo que debemos de preguntarnos. Así es que, y si te preguntan qué es Sanki, pues Sanki simplemente es el respeto a la energía vital y es el reflejo de una ideología, de una vida diferente, que es lo que queremos para todos nuestros pacientes. Así es que, pues, eso sería todo lo que tengo para hoy por ustedes. Aquí les dejo mis datos de contacto y muchísimas gracias por toda su atención.